sol de la mañana golpeaba con una crueldad metálica las calles de Ciudad Z, pero para Garou, el día ya no tenía colores. Sus ojos, ahora pozos de luz blanca, filtraban la realidad de una forma grotesca. Los edificios eran estructuras grises sin alma y las personas que caminaban a lo lejos no eran más que siluetas vibrantes, manojos de filamentos eléctricos que caminaban sobre el asfalto. Garou entró en una pequeña cafetería de paso, tratando de aferrarse a un último rastro de su vida anterior. Se sentó en una mesa apartada, ocultando su rostro bajo una capucha que humeaba ligeramente debido a la energía que su cuerpo intentaba liberar. Un desayuno completo, mucha carne, ordenó con una voz que sonó como estática de radio, haciendo que la camarera retrocediera un paso, inquieta por el frío repentino que emanaba del extraño. Cuando el plato llegó a la mesa, Garou tomó un trozo de carne con manos temblorosas. El olor, que antes le habría abierto el apetito tras un entrenamiento, ahora le resultaba nauseabundo, como el de materia orgánica en descomposición. Al meterse el primer bocado en la boca, la sensación fue de puro horror físico. No era comida. Para sus nuevos receptores, aquello tenía la textura de vidrio molido mezclado con ceniza. Sus dientes, ahora reforzados por la energía de Doom, trituraron la carne con un sonido seco, pero su garganta se cerró violentamente. Sus papilas gustativas, transformadas por la mutación, enviaron una señal de rechazo absoluto al cerebro. Aquello era materia muerta, inerte, incapaz de alimentar el motor de plasma que ahora latía en su pecho. Garou escupió el bocado sobre la mesa, mientras un espasmo de dolor recorría su sistema digestivo, que intentaba inútilmente procesar algo que ya no necesitaba. «Rocas, estoy comiendo rocas», siseó, apretando los puños mientras la mesa de madera comenzaba a carbonizarse bajo su contacto. En ese momento, el recuerdo de la noche anterior lo golpeó como una descarga eléctrica. Recordó la sensación del hombre en el callejón. Recordó cómo el frío vacío de sus venas se había llenado con un calor narcótico y delicioso cuando absorbió su esencia. No había sido como comer, había sido como beber luz directamente de la fuente. Había sido la primera vez en su vida que se había sentido completo. El hambre, que se había mantenido como un rugido sordo, despertó de nuevo con una ferocidad renovada. Miró a los clientes de la cafetería. Ya no veía hombres, mujeres o niños. Veía recipientes. Veía combustible caminando, fluyendo, desperdiciándose en cuerpos de carne débil mientras él se moría de hambre en su trono de energía. «La comida normal es para los muertos», murmuró Garou, levantándose lentamente mientras la luz de sus ojos se intensificaba, tiñendo las paredes de la cafetería con un tono azul espectral. «Yo necesito el flujo». El silencio en la cafetería se volvió denso, roto solo por el siseo del vapor que emanaba de los hombros de Garou. La camarera, una mujer joven que solo quería terminar su turno, se acercó con cautela al notar que el extraño había escupido la comida y que la mesa empezaba a humear con un olor a madera quemada. «Señor, ¿se encuentra bien? Si la comida no es de su agrado, ¿puedo?» Ella extendió una mano, buscando tocarle el hombro en un gesto de preocupación humana. «No, me toques», advirtió Garou con un tono que no era una advertencia, sino una súplica distorsionada. Pero fue tarde. Los dedos de la mujer rozaron la tela quemada de su sudadera y entraron en contacto con la piel de Garou. El tiempo pareció congelarse. Garou no se movió, pero sus ojos blancos brillaron con una intensidad cegadora. En el momento del contacto, los clientes de la cafetería fueron testigos de algo que desafiaba la biología. Un flujo de filamentos dorados y azulados comenzó a viajar desde el brazo de la mujer hacia el cuerpo de Garou. No era sangre, era su ánima, su calor, el combustible eléctrico de sus nervios siendo succionado por un imán cósmico. La mujer ni siquiera pudo gritar. Su rostro se contrajo en una mueca de vacío absoluto mientras sus mejillas se hundían y su cabello, antes brillante, se tornaba blanco y quebradizo en un segundo. La vitalidad le fue arrancada con tal violencia que su cuerpo se momificó de pie. Cuando Garou finalmente la soltó, lo que quedó de ella no cayó como un cadáver, se desmoronó como una escultura de ceniza seca, dejando solo un rastro de polvo gris sobre el suelo de baldosas. «¡Oh, Dios! Lo ha matado. Ese monstruo la ha secado», gritó un hombre desde una mesa cercana, derribando su silla en un intento desesperado por huir. El pánico estalló. La gente corrió hacia la salida, tropezando entre sí, pero Garou ya no sentía remordimiento. El breve contacto con la mujer había encendido una chispa de placer tan intenso, tan puramente adictivo, que el cazador desapareció por completo. En su lugar, quedó un depredador.
Sabor, a vida, murmuró Garou. Sus dedos se alargaron ligeramente, rodeados de un aura de plasma. Necesito llenar el vacío. Bloqueó la salida con un movimiento tan rápido que para los humanos fue como si el aire mismo se hubiera solidificado. Se dio la vuelta hacia la multitud aterrorizada. En su visión, ya no veía personas suplicando por sus vidas, veía velas encendidas en una habitación oscura. Y él era el viento que venía a apagarlas todas. El primer cliente en intentar golpearlo con una silla vio cómo el objeto se desintegraba antes de tocar a Garou. Garou le agarró la cabeza con ambas manos. El hombre se sacudió violentamente, sus ojos estallaron en un destello de luz y, en menos de 3 segundos, su cuerpo se convirtió en otra cáscara vacía. El restaurante se llenó de un sonido sibilante, el sonido de la energía siendo devorada. Garou salió de la cafetería dejando atrás un mausoleo de polvo gris. Al cruzar el umbral, el mundo exterior lo golpeó con una cacofonía de sabores. Ya no escuchaba el tráfico ni las conversaciones, escuchaba el zumbido eléctrico de miles de corazones latiendo, una sinfonía de energía vital que gritaba por ser consumida. Bajo la luz del mediodía, Garou se convirtió en una mancha de iridiscencia cian que se desplazaba a una velocidad que el ojo humano no podía procesar. Para los ciudadanos de Ciudad Z, no hubo un monstruo que ver, solo una brisa fría y repentina que pasaba a su lado. Pero esa brisa dejaba una estela de muerte silenciosa. El horror en las calles, un grupo de oficinistas esperaba el cambio del semáforo. En un parpadeo, Garou pasó entre ellos. No se detuvo, solo extendió sus dedos, rozando ligeramente sus abrigos y piel. Al instante, los 5 hombres cayeron al unísono. Sus cuerpos no sangraron, simplemente se encogieron dentro de sus ropas, convirtiéndose en momias curtidas antes de que sus teléfonos móviles tocaran el suelo. El pánico no fue inmediato porque la muerte era demasiado limpia, demasiado antinatural. 2 héroes de clase B, Wild Horn y Jet Nisgai, que patrullaban la zona, lo vieron y gritaron órdenes de arresto. «Detente ahí, fenómeno. ¿Qué le has hecho a esa gen?» Garou no los dejó terminar. Apareció frente a Wild Horn en una fracción de segundo. Le puso una mano en el pecho. El héroe sintió que su alma era succionada a través de sus poros. Sus ojos se hundieron en el cráneo mientras gritaba, pero de su garganta solo salió un silbido seco, ya que sus pulmones se habían marchitado instantáneamente. Garou absorbió su entrenamiento, su fuerza y su voluntad. «Ustedes saben mejor», siseó Garou con una sonrisa que ya no tenía labios humanos, sino líneas de energía pura. En menos de 3 horas, el rastro de Garou era una cicatriz de muerte que atravesaba la ciudad. Más de 250 personas yacían como cáscaras vacías en parques, centros comerciales y estaciones de metro. La gente empezó a notar el patrón, donde pasaba el destello azul, la vida se apagaba. Ciudad Z se convirtió en una ciudad fantasma en pleno día, el único sonido era el de las cáscaras de piel seca rompiéndose bajo el viento. Garou se detuvo en la cima de un rascacielos, con su cuerpo brillando tanto que parecía una segunda luna en el cielo diurno. Su hambre no se había ido, pero había mutado. Ya no buscaba solo combustible, ahora buscaba calidad. La energía humana es insípida. Débil, murmuró, mirando hacia el horizonte, hacia Ciudad A. Sus nuevos sentidos detectaron algo masivo acercándose desde el espacio. Una firma de energía tan vasta, tan violenta y antigua, que hizo que sus neuronas de plasma vibraran de placer. Ahí está el banquete principal. Sin mirar atrás a la ciudad que acababa de masacrar, Garou se lanzó al aire, dejando un rastro de destrucción sónica mientras volaba hacia el encuentro de la nave de Boros. El cielo de Ciudad A se transformó en un sudario de acero. La gigantesca nave de Boros emergió de entre las nubes con la pesadez de un continente caído, eclipsando el sol y sumergiendo a la metrópolis en una penumbra artificial. Pero para Garou, que observaba desde un rascacielos en los límites de la ciudad, la nave no era una amenaza, era un faro de luz incandescente en un mundo de sombras. Esa energía, siseó Garou, mientras sus ojos de plasma blanco se dilataban. Es antigua, es violenta, es perfecta. De repente, la panza de la nave comenzó a abrirse. Una luz púrpura, cargada de una intención genocida, empezó a concentrarse en el cañón principal. Los ciudadanos de Ciudad A, que miraban hacia arriba con un terror paralizante, no sabían que el fin de su mundo se estaba cargando sobre sus cabezas. El aire se saturó de ozono y el rugido del cañón alienígena hizo que los edificios vibraran hasta sus cimientos. ¡Boom!
El rayo destructor descendió como una columna de fuego cósmico destinada a borrar a Ciudad del mapa. Pero antes de que el plasma tocara el primer edificio, una mancha azul brillante interceptó la trayectoria del ataque en pleno cielo. Garou se posicionó directamente en el camino del rayo. No intentó desviarlo. No usó una técnica de defensa. Abrió los brazos y dejó que la destrucción lo abrazara. El impacto fue apocalíptico. Una onda de choque barrió las nubes en kilómetros a la redonda. Los héroes de clase S, que apenas llegaban al lugar, miraron hacia arriba horrorizados, esperando ver la ciudad convertida en cenizas. Pero el rayo no explotó. En su lugar, comenzó a curvarse, como si el espacio-tiempo se hubiera convertido en un embudo. En el centro de la luz, Garou estaba suspendido. Su cuerpo, ahora una silueta negra rodeada de un halo de energía púrpura y azul, absorbía el ataque de la nave como una esponja seca absorbe agua. Sus poros no gritaban de dolor, gritaban de placer. Sentía como los nanobots de su sistema se sobrecargaban, como sus músculos de energía se expandían y como ese vacío insoportable en su pecho finalmente comenzaba a llenarse con el poder de una civilización entera. Más, rugió Garou, y su voz fue un trueno que acalló el estruendo de la nave. Dame todo lo que tengas, monstruo espacial. El rayo, que debería haber matado a millones, fue devorado por completo por un solo ser. Garou permaneció flotando en el vacío que antes ocupaba la luz, ahora rodeado por una estática tan densa que el aire a su alrededor se cristalizaba. No solo había salvado la ciudad, sino que lo había hecho por la razón más egoísta posible: tenía hambre. Eso fue solo el aperitivo, murmuró, girando su rostro hacia la nave de Boros con una mirada de depredador absoluto. Ahora, voy por el plato principal. Sin esperar un segundo más, Garou se lanzó hacia arriba como un misil de energía pura, perforando el casco inferior de la nave con una explosión de luz que hizo temblar la estructura milenaria. El cazador ya no estaba en la calle, el parásito había entrado en el sistema circulatorio de su presa. El impacto de Garou contra el casco inferior de la nave no fue el de un objeto sólido, sino el de una carga de demolición de energía pura. El metal alienígena, diseñado para resistir bombardeos orbitales, se fundió y se vaporizó al contacto con su aura. Garou aterrizó en uno de los hangares principales, rodeado de cientos de soldados de la materia oscura que ya se preparaban para el despliegue terrestre. El silencio duró solo un segundo. Los alienígenas, guerreros curtidos en 1000 batallas galácticas, alzaron sus armas de plasma. Pero antes de que el primero pudiera apretar el gatillo, Garou desapareció. No hubo ráfagas de viento ni sonidos de pasos, solo un parpadeo de luz cian que zigzagueaba por la habitación. ¿Qué es esto?, gritó un soldado de élite antes de sentir una mano fría y vibrante posarse sobre su casco. El contacto fue devastador. A diferencia de los humanos, cuya energía es sutil y débil, estos seres poseían una vitalidad densa, forjada en planetas de alta gravedad y atmósferas hostiles. Garou sintió como una corriente eléctrica, espesa como el almíbar y ardiente como el sol, viajaba por su brazo. Esto, siseó Garou, mientras sus ojos brillaban con una locura eléctrica. ¿Esto es? Delicioso. El soldado se marchitó en un instante. Sus 4 brazos se contrajeron hasta romperse y su armadura colapsó sobre un cuerpo que ahora no era más que ceniza espacial. Garou no se detuvo. Se convirtió en un virus de energía. Corría por los pasillos de la nave, atravesando paredes de metal como si fueran humo, dejando a su paso un rastro de cadáveres disecados. Los alienígenas intentaron defenderse, pero cada disparo de plasma que lanzaban solo alimentaba más a Garou. Él extendía sus manos y atrapaba los proyectiles en el aire, absorbiéndolos directamente a través de sus palmas. Estaba bebiendo sus ataques. Estaba devorando sus vidas. Aléjense de él. No dejen que los toque, resonó por los intercomunicadores de la nave, pero era inútil. Garou entró en una sala de comunicaciones donde 10 oficiales operaban los sistemas. En lugar de usar sus puños, simplemente liberó su aura. Los cables de la sala comenzaron a latir con fuerza y la energía de los alienígenas fue arrancada de sus cuerpos por pura atracción magnética. Los vio morir en agonía, viendo cómo su propia esencia vital era succionada hacia el centro de la habitación, donde Garou flotaba, riendo con una voz que hacía que las computadoras explotaran. Los humanos eran solo agua, ustedes son combustible puro, murmuró Garou, sintiendo como sus músculos de plasma se volvían más densos, más pesados. El hambre atroz que lo había torturado en la Tierra se estaba transformando en algo más peligroso: adicción.
Ya no necesitaba comer para sobrevivir, ahora quería cazar para experimentar el éxtasis de consumir razas enteras. Su cuerpo comenzó a mutar levemente, las líneas cian en su piel se volvieron más complejas, formando patrones que recordaban a constelaciones muertas. Siento a los más fuertes en lo alto de esta torre, dijo, mirando hacia los niveles superiores donde se encontraban los generales y Boros. Siento corazones que laten como estrellas. Y voy a apagarlos todos. Aquí tienes la parte 6, donde el horror del parásito se encuentra con la indiferencia de la fuerza absoluta, y la nave de Boros se convierte en el escenario de un choque que desafía la realidad. Garou ascendía por el núcleo central de la nave, dejando tras de sí un rastro de metal derretido y cadáveres alienígenas que se deshacían en polvo al menor contacto con el aire. Su cuerpo ya no era azul pálido, ahora vibraba en un tono índigo violento, sobrecargado por la energía de cientos de soldados de la materia oscura. En un pasillo ciclópeo, diseñado para el paso de maquinaria pesada, Garou se detuvo en seco. Sus sentidos de energía, capaces de detectar el latido de una hormiga a kilómetros, sufrieron una sobrecarga repentina. Al final del corredor, un hombre calvo, con una capa raída y un traje amarillo que parecía ridículo en aquel entorno alienígena, caminaba con las manos en los bolsillos, luciendo una expresión de aburrimiento absoluto. Saitama. Para Garou, Saitama no era una línea de energía como los demás. Al observarlo con sus ojos de plasma, no veía un flujo, ni un color, ni una llama. Veía un agujero negro. Una ausencia total de límites, una densidad de poder tan infinita que su propia visión energética comenzaba a fracturarse. Tú, siseó Garou, y las paredes del pasillo se curvaron hacia él como si el espacio mismo intentara alejarse del héroe calvo. Saitama se detuvo y lo miró de arriba abajo, parpadeando con desgana. ¿Otro alienígena? ¿Te ves, brillante? ¿Eres el jefe de este lugar? Garou sintió que su nueva naturaleza de parásito se volvía loca. El hambre, que creía haber calmado tras devorar a los soldados, rugió con una fuerza que le quemó las entrañas. La energía que emanaba de Saitama, o mejor dicho, la que residía en ese vacío, era el banquete supremo. Si lograba tocarlo, si lograba drenar aunque fuera una fracción de ese abismo, Garou dejaría de ser un experimento de Doom para convertirse en el universo mismo. No soy un alienígena, idiota, respondió Garou, y el suelo bajo sus pies se convirtió en plasma líquido. Soy lo que pasa cuando el hambre se convierte en Dios. Garou se lanzó hacia adelante, no con una técnica de artes marciales, sino como un colmillo de luz hambriento. Saitama, sin cambiar su expresión, lanzó un puñetazo casual hacia el aire. El impacto de la onda de choque del puño de Saitama chocó contra el aura de Garou. El resultado fue catastrófico para la nave. El choque de presencias, el vacío infinito de Saitama contra la voracidad absoluta de Garou, generó una onda de torsión que desgarró el motor gravitacional de la nave de Boros. Un estruendo que se escuchó en toda ciudad marcó el momento en que la estructura de kilómetros de largo comenzó a inclinarse, perdiendo su eje y cayendo lentamente hacia la Tierra. Garou fue lanzado hacia los niveles superiores, atravesando 20 niveles de acero reforzado como si fueran papel. Saitama, por su parte, solo se rascó la cabeza mientras el techo colapsaba sobre él. Eso fue raro, olía a electricidad quemada, murmuró el calvo, siguiendo su camino hacia el trono de Boros. Mientras tanto, en la superficie, Doom observaba a través de sus monitores satelitales cómo la nave se tambaleaba. Una sonrisa gélida apareció tras su máscara de hierro. Bofoy, el catalizador ha funcionado. Garou ha encontrado algo que ni siquiera mi energía puede saciar de inmediato. La fricción entre ellos destruirá el viejo mundo, y yo construiré el nuevo sobre sus cenizas. Tras el violento encuentro con el agujero negro que era Saitama, Garou se estabilizó en los niveles superiores de la nave. Sus heridas se cerraban no con cicatrices, sino con soldaduras de plasma cian. El hambre, lejos de calmarse, se había vuelto selectiva. Ya no quería la energía ruda de los soldados, sus sentidos buscaban algo más refinado, más brillante. Entró en la cámara de mando principal. El aire allí no era aire, era una sopa de presión gravitacional y ondas telepáticas. En el centro, flotaba Yeryugan Soap, el general con forma de cefalópodo y el psíquico más poderoso del universo. Incluso, tú no eres el calvo que destruye mis pasillos. La voz de Yeryugan Soap no sonó en el aire, sino que estalló directamente en el cerebro de Garou. Soy el maestro del control gravitacional. Te aplastaré hasta que seas un átomo.
Yeryugan Soop lanzó una ráfaga de escombros a la velocidad de la luz, pero Garou ni siquiera se movió. Los objetos se desintegraban al entrar en su radio de acción. Garou miró al alienígena y, por primera vez, sus ojos blancos brillaron con una lujuria insaciable. La firma de energía de Yeryugan Soop no era una línea, era una red compleja, vibrante y llena de matices. Tu mente brilla más que tus músculos, siseó Garou, extendiendo su mano. Yeryugan Soop intentó crear un agujero negro localizado para succionarlo, pero Garou fue más rápido. Acortó la distancia en un suspiro de estática y hundió sus dedos de energía en la cabeza gelatinosa del general. El grito de Yeryugan Soop fue puramente psíquico. No hubo sonido, solo una onda de choque mental que hizo que todos los alienígenas en 3 kilómetros de radio sufrieran aneurismas instantáneos. Garou sintió la energía psíquica entrando en él, era dulce, fría y embriagadora. No era como el combustible de los soldados, esto era como beber pensamientos, recuerdos y sueños. Sí. Esto es, rugió Garou. Mientras drenaba al general, Garou experimentó una evolución sensorial. Sus ojos captaron dimensiones que antes no existían. La piel de Yeryugan Soop se volvió transparente, luego gris, y finalmente se disolvió en una nube de ceniza fosforescente que Garou inhaló por completo. Garou se quedó de pie en el centro de la sala, temblando. Su cuerpo ya no era solo azul, ahora tenía destellos de un púrpura real, el color de la energía psíquica devorada. Se sentía más inteligente, más consciente, y más hambriento. Había probado el sabor a esperanza y el poder mental, y ahora sabía que en esta nave había 2 platos más de ese calibre, Melzargard y Grorivas. Los generales son el postre, murmuró, mientras una risa distorsionada escapaba de su garganta, resonando en una nave que ahora empezaba a gemir bajo el peso de su propia caída. Garou emergió del interior de la nave hacia la cubierta superior, impulsado por una explosión de energía púrpura. El escenario que encontró desafiaba cualquier lógica, la atmósfera de la Tierra estaba siendo literalmente desplazada hacia el espacio. Frente a él, a lo lejos, Boros había liberado su forma final, Meteoric Burst, y se enfrentaba a la indiferencia absoluta de Saitama. El aire crujía con relámpagos de color rosa y azul. Pero lo que detuvo el corazón eléctrico de Garou fue el momento en que Boros comenzó a concentrar todo su ser en un ataque final. «Maldito seas. Te enviaré al infierno junto con este planeta», rugió Boros. Cañón de estrella colapsante. Una columna de energía dorada y blanca, capaz de calcinar la corteza terrestre, brotó del pecho del soberano alienígena. Era una fuerza que no pertenecía a este sistema solar, una marea de destrucción pura. Al mismo tiempo, Saitama dio un paso adelante, su puño se cerró y el aire a su alrededor se volvió denso. Golpe grave. Serie seria, dijo Saitama. El impacto de los 2 poderes creó un vacío absoluto en el centro de la cubierta. Pero Garou, movido por un instinto que superaba el miedo, no huyó. Se lanzó directamente hacia la periferia del choque. Mientras el puñetazo de Saitama partía el rayo de Boros y las nubes de todo el planeta, Garou extendió sus brazos, convirtiéndose en un pararrayos cósmico. No podía absorber el golpe de Saitama, eso habría sido su fin, pero comenzó a drenar el exceso de energía del cañón estelar que se dispersaba tras ser fragmentado. «Sí. Vengan a mí, estrellas muertas», gritó Garou. Sus venas se iluminaron con un dorado cegador. El poder que Boros había cultivado durante siglos de conquista fluyó hacia el cuerpo de Garou. Sus nanobots chirriaron, sus células de plasma se dilataron hasta el punto de la ruptura, y su armadura de energía cambió de color, del púrpura psíquico al dorado solar. El flujo era tan masivo que la cubierta de la nave comenzó a fundirse bajo sus pies. Garou estaba robando el combustible de un sol. Sentía cada átomo de la galaxia vibrando en sus puños. Por un momento, su silueta fue lo más brillante del planeta, superando incluso la luz de la explosión. Cuando el humo se disipó, Boros yacía en el suelo, convertido en una cáscara quemada, despojado de su energía no solo por el golpe de Saitama, sino por el parásito que le había arrebatado lo último que le quedaba de vida. Garou permanecía flotando sobre los restos humeantes, envuelto en una corona de fuego dorado, vibrando con un poder que ya no era de este mundo. «Ya no soy un guerrero», murmuró Garou, mirando sus manos, que ahora emitían el calor de una supernova. «Soy el final de todas las cosas». Saitama, de espaldas a él, solo miró de reojo la inmensa firma de energía antes de empezar a caminar hacia la salida. «Tú otra vez, estás haciendo mucho ruido», dijo el calvo,
ignorando que acababa de nacer el ser más peligroso que Doom jamás soñó crear. Garou estaba ebrio. No de alcohol, sino de estrellas. La energía del cañón de Boros rugía en su interior como un océano de fuego dorado, dándole una sensación de divinidad que ningún mortal debería poseer. Pero mientras observaba la espalda de Saitama alejarse con indiferencia, aquel vacío en su pecho, aquel hambre que creía haber saciado, se retorció con una envidia venenosa. ¿A dónde vas? La voz de Garou salió como un estallido de estática solar. Todo ese poder, toda esa nada que guardas, me pertenece. En un arrebato de locura evolutiva, Garou se impulsó. No fue un vuelo, fue un salto cuántico. Apareció detrás de Saitama, con su mano derecha brillando con una intensidad que rivalizaba con el núcleo de un planeta. Sus dedos, cargados con la capacidad de drenar galaxias, se cerraron sobre el hombro del héroe calvo. El contacto. En el microsegundo en que la piel de Garou tocó el traje amarillo, el universo pareció colapsar sobre sí mismo. Garou abrió sus sentidos al máximo, esperando el banquete definitivo, pero lo que encontró no fue energía, fue el infinito. Fue como si una hormiga intentara beberse el océano de un solo trago. Garou no vio líneas de energía, vio un abismo sin fondo, una fuerza tan masiva que el tiempo y el espacio perdían sentido dentro de ella. Sus nanobots comenzaron a derretirse no por el calor, sino por la presión existencial de Saitama. Sus venas doradas se tornaron negras, incapaces de canalizar lo que estaban recibiendo. Es demasiado, gimió Garou, con los ojos de plasma sangrando luz blanca. No tiene fin. ¿Qué eres tú? Saitama se detuvo. No se giró con ira, sino con una ligera molestia, como quien espanta a un mosquito persistente en una noche calurosa. Te dije que haces mucho ruido, dijo Saitama con una calma aterradora. El héroe simplemente dio un pequeño tirón de hombro para zafarse, pero ese movimiento, para el Garou hipersensibilizado, fue como ser golpeado por el choque de dos realidades. La energía de Saitama no entró en Garou, lo desbordó. El cuerpo de Garou fue lanzado hacia atrás por la mera inercia de la existencia de Saitama. Salió disparado de la cubierta de la nave, atravesando las nubes a una velocidad que encendió la atmósfera. Mientras caía hacia la superficie como un meteorito azul y dorado, Garou sentía que sus sentidos se apagaban. Por primera vez desde su transformación, tuvo miedo. Había intentado devorar el vacío, y el vacío casi lo borra de la creación. Saitama, susurró mientras impactaba contra el suelo de Ciudad, creando un cráter de kilómetros de ancho. Algún día, te consumiré por completo. Garou yacía en el fondo del cráter, humeando, con su energía parpadeando peligrosamente. Estaba herido, pero su hambre, ahora alimentada por el odio y la derrota, se había convertido en algo mucho más oscuro y paciente. Antes de que el polvo del impacto de Garou se asentara en el cráter de Ciudad, una sombra de hierro descendió desde los cielos. Victor Von Doom, levitando mediante sus propulsores magnéticos, observó el cuerpo maltrecho de su creación. Garou vibraba débilmente, su luz dorada parpadeaba como una vela a punto de extinguirse tras el contacto con el vacío de Saitama. Patético y fascinante a la vez, sentenció Doom, aterrizando junto a él. Has intentado morder el sol, Garou. Pero incluso en tu fracaso, has recolectado la energía de una raza conquistadora. No permitiré que tal banquete se desperdicie en el suelo de esta ciudad insignificante. Con un gesto de su mano, Doom activó un campo de contención que envolvió a Garou y lo transportó hacia las profundidades de la nueva base de la Asociación de Héroes. En los niveles subterráneos prohibidos. En una cámara sellada con sellos rúnicos y tecnología de Bofoy, dos figuras estaban encadenadas: Psicos, la mente maestra de la Asociación de Monstruos, y lo que quedaba de Orochi, el rey monstruo, reducido a una masa de carne y ojos hambrientos tras su derrota. Ambos habían intentado conspirar contra Doom para recuperar el control de los monstruos, y ahora enfrentaban su sentencia. Doom entró en la cámara, arrastrando la burbuja de energía que contenía a un Garou moribundo y delirante de hambre. Me habéis traicionado buscando el poder absoluto, dijo Doom, su voz resonando con una frialdad de tumba. Ahora, seréis el sacrificio para el dios que yo mismo he forjado. Psicos, tu mente alimentará su intelecto. Orochi, tu carne alimentará su mutación. Doom desactivó la burbuja. Garou cayó al suelo, respirando estática. Al ver a Psicos y Orochi, su instinto de parásito se disparó. No hubo palabras, solo un rugido que desgarró el aire. Garou se lanzó sobre ellos.
Psicos gritó, intentando usar sus poderes psíquicos, pero Garou simplemente bebió sus ondas mentales antes de que pudieran golpearlo. Sus manos se hundieron en la masa de Orochi, y la habitación se llenó de un resplandor negro y violeta. El horror fue absoluto. Doom observaba con brazos cruzados mientras Garou devoraba a los dos seres más poderosos del submundo. La energía psíquica de Psicos se mezcló con la biomasa infinita de Orochi, fluyendo hacia el interior de Garou. Sus costillas se rompieron y se reformaron, le crecieron espinas de energía y sus ojos blancos se dividieron en múltiples pupilas que veían todas las dimensiones al mismo tiempo. Cuando el festín terminó, en la sala solo quedaba Garou. Ya no era un hombre, ni un guerrero de energía, ni un monstruo. Era una anomalía cósmica, el Garou de absorción total. ¿Estás saciado, guerrero?, preguntó Doom. Garou se puso de pie, su sola presencia hacía que la realidad alrededor de sus pies se astillara como el cristal. Miró a Doom, y por un momento, el soberano de Latveria sintió el peso de su propia creación. Aún tengo hambre, siseó Garou, con una voz que contenía los gritos de miles de almas. Pero ahora sé a qué sabe un dios. Y quiero el resto del menú. Doom sonrió tras su máscara. El mundo ya no tenía héroes ni monstruos que pudieran detener lo que venía. Solo quedaba el hambre y el hombre que sostenía su correa.